Hola a todos. Los Simpson muestran una realidad que su humor es su herramienta principal o es una ventana velada al tiempo. La lógica se pone entredicho cuando detalles aparentemente absurdos emergen años después, como hechos consumados alimentando una mística que convierte cada episodio en un oráculo disfrazado de comedia. Los creadores cómplices conscientes o simples narradores de una trama cósmica que trasciende lo humano. Mientras el público intenta descifrar estas enigmáticas coincidencias, los Simpsons se convierten en espejos que reflejan algo más que nuestra sociedad, quizás un hilo escondido, el destino. Sus predicciones no solo son casualidades, sino un juego. ¿Será que alguien ya viaja a través del tiempo? Vamos a ver algunas de estas coincidencias y ustedes me dejan observaciones en los comentarios. Los huecos negros. Los huecos negros en la Tierra en un episodio de Los Simpson titulado Treehouse of Evil y 3 ocurrió algo increíble. Apareció un pequeño hueco negro después de que se activara el supercolisionador subatómico de Springfield. Al principio todo el mundo se aburría porque no parecía pasar nada, pero cuando dos partículas finalmente colisionaron, crearon un agujero negro en miniatura. Lisa lo encontró y advirtió a su familia que no se metiera con él, pero por supuesto que no le hicieron caso, lo utilizaron para tirar basura y Homer incluso montó un negocio llamado Magic Crab Hole Waste Removal para que otros pudieran hacer lo mismo. El agujero negro fue creciendo hasta que se tragó su casa y todo Springfield, lo que parecía una broma disparatada, está ahora extrañamente relacionado con la ciencia. En el 2024 la NASA descubrió un agujero negro más lejano jamás visto, situado en una galaxia más de 13.000 años luz. El CERN planea volver a poner en marcha el gran colisionador de hadrones en el 2025. Los Simpsons mostraron como una tonta historia sobre Springfield, desapareciendo en un agujero negro. Ha despertado una verdadera curiosidad y entusiasmo por el universo. Bebé traductor de idiomas. En otro episodio de Los Simpsons, hermanos, te sobran 2 monedas. El hermanastro de Homer, Herb, inventó un traductor para bebés. Convierte sonidos de bebés como gu gu gaga en palabras reales para que los padres puedan entender a sus hijos. En 1992 solo era una idea graciosa, pero hoy se está haciendo realidad. En el 2024, unos investigadores de Barcelona trabajaron con una empresa llamada Sounds Dream para estudiar el llanto de los bebés y utilizaron sonidos, expresiones faciales e incluso movimientos corporales para averiguar qué querían los bebés. Su estudio obtuvo resultados sorprendentes. En un 92% de precisión en la decodificación de los llantos, Sound Dream llegó a recopilar 100.000 horas de sonidos de bebés, crear una gigantesca base de datos. Convirtieron esta investigación en un vigilabebés, que puede saber si un bebé tiene hambre, sueño o está incómodo. Cuando salió a la venta en el 2023 se agotaron inmediatamente. Carros voladores. Los Simpson a menudo nos insinuaban algo del futuro en sus episodios, mezclando humor con ideas que parecían descabelladas en su momento. En el 2005, en el episodio Mobile Homer, imaginaron un mundo en el que los carros voladores surcaban los cielos. Homer, como siempre, daba tumbos
provocando el caos en Springfield, mientras piloteaba un coche volador. Este momento divertido y exagerado hizo pensar si los carros voladores podrían llegar algún día a ser reales. En el 2025 lo que parecía broma, muy cerca de convertirse en realidad. Un carro volador llamado Samsung Sky Switchblade completó con éxito su primer vuelo en noviembre del 2023. En Washington voló durante 6 minutos alcanzando los 500 pies. Y los autos voladores también en China y también en Dubái ya son una realidad. Control mental a través de la música. En otro episodio, New Kids on the Beach, emitido en el 2001, daba un giro diferente. Mostraba cómo la música podía influir en las personas. En esta historia, Bart y sus amigos formaban una banda de chicos llamada Part y posee solo canciones que estaban diseñadas en secreto para reclutar gente para la Marina. Su exitosa canción Drop, Bomba, incluso tenía un mensaje oculto al revés. Únete a la Marina porque conecta emocionalmente con todo el mundo. Para el 2025 se espera que más del 67% de los presupuestos de marketing se destinen a ese tipo de campañas. Muchas de ellas centradas en la música. Incluso el ejército estadounidense ha aprovechado la cultura pop para el reclutamiento. La música influencia en los medios y el control mental. En China, el sistema de crédito social es un ejemplo real de cómo los medios influyen en el comportamiento, y el neuromarketing, que utiliza escáneres cerebrales para comprobar cómo reacciona la gente ante los anuncios, y la música también está avanzando en el 2025. Alrededor del 15% de las grandes empresas podrían utilizar esta tecnología. Los robots. Los Simpsons emitieron un episodio titulado Itchy and Scratchy Land, en el que las mascotas robóticas de un parque temático funcionaban mal y atacaban a los visitantes. En aquel momento no era más que una historia divertida, pero en el 2025 los robots se vuelvan locos parece inquietantemente cercana. En el episodio, la familia Simpson visita el parque y disfruta los personajes animatrónicos hasta que un fallo electrónico los convierte en mortales atacantes. La familia lucha por sobrevivir, mientras el parque se convierte en un campo de batalla. La tecnología avanza más rápido que nunca. La IA y la robótica están alcanzando niveles que desdibujan la línea que separa la innovación del peligro. En marzo del 2024, el ChatGPT de OpenAI demostró que podía aprender y adaptarse de forma que hicieron que la gente se preguntara si los humanos estaban perdiendo el control de la IA. Poco después, incidentes de la vida real. Ese mismo año, en noviembre, el famoso restaurante Robot de Tokio vio cómo sus robots actuaban y funcionaban mal y lanzaban máquinas gigantes hacia el público. Aunque nadie resultó herido de gravedad, el caos recordó a muchos el episodio de Los Simpson. Estos incidentes suscitaron debates sobre la seguridad de la IA, y expertos como el Dr. Stuart Russell de la Universidad de Berkeley advirtieron que a finales del 2024 que la IA podría pronto ser más inteligente que los humanos. Reclamó medidas de seguridad estrictas, afirmando que sin ellas las decisiones de la IA podrían llegar a ser perjudiciales. Los hologramas. Mart recibe un mensaje en holograma de que la presidenta en el futuro
Por aquel entonces parecía algo ciencia ficción, pero ahora en el 2025 los hologramas se están convirtiendo en algo real. John Hopkins utilizaron hologramas durante una operación cerebral, proyectaron imágenes en 3D del cerebro del paciente para que el cirujano pudiera verlo todo con claridad. Fue un gran avance. El apocalipsis. Aumenta la posibilidad de un conflicto repentino. Los Simpson y el apocalipsis zombie. Los Simpson han hecho algunas predicciones extrañas a lo largo de los años, pero sus historias sobre apocalipsis zombie y pandemia se sienten extrañamente cercanas a la realidad. In the Treehouse of Horror, Springfield se ve afectada por un aterrador brote zombie. Comienza con una nueva hamburguesa Krusty, burger, hecha de vacas que fueron alimentadas con otras vacas. Ese espeluznante ingrediente hace que la gente se convierta en zombies carnívoros, llamados munchers. El caos comienza cuando Ken Brockman come la hamburguesa en directo por televisión y de repente se convierte en el zombie y ataca a los demás. Pandemia. Encadenada en 1993, los Simpsons predijeron una pandemia que se extendería por el mundo. Esta vez se trata de la gripe de Osaka, que procede de Japón. Comienza cuando un trabajador enfermo de una fábrica tose en cajas de exprimidores que luego se envían a Springfield. Pronto casi todos en la ciudad se enferman. La forma en que esta enfermedad se propaga se asemeja mucho a lo que ocurrió con el COVID-19, donde un virus se propagó rápidamente a través del comercio mundial y los viajes. El episodio también muestra cómo reacciona la gente en estas situaciones y hay compras en pánico, los hospitales están desbordados y nadie sabe qué está pasando. Recordemos ahora acerca de Trump. En el 2015 los Simpsons hicieron un clip corto llamado Fantastic Voyage. En el Trump baja por una escalera mecánica para anunciar que se presenta a la presidencia. Esta escena se parece casi exactamente al momento de la vida real en que Trump anunció su candidatura. Apenas un mes antes, el mismo clip también mostraba carteles de campaña que decían Trump 2024 y Trump 2028. En aquel momento parecía una broma, pero en el 2022, cuando Trump anunció que se presentaría de nuevo para el 2024, esa predicción también se hizo realidad. En el Trumptastic Voyage insinuaban la posibilidad de que Trump en el 2028, sugiriendo que podría intentar un tercer mandato. Esto requeriría un gran cambio en la Constitución, que actualmente limita a los presidentes a 2 mandatos. Trump ya ha bromeado sobre esta idea diciendo que le gustaría permanecer más tiempo en el cargo. Aunque suena descabellado, de hecho ya se está hablando del cambio de la Constitución. Hollywood. Como saben, en enero del 2025, California enfrentó una de las peores tragedias en la historia reciente, debido a una serie de incendios forestales. Muchos fanáticos comenzaron a teorizar que los Simpsons podrían haber predicho este acontecimiento hace muchos años atrás, y así como ha sucedido con otras tragedias que han pasado en el mundo, y tiene su respectiva referencia en algún capítulo de la serie, en que este capítulo se utiliza para dictaminar que fue una predicción de los Simpsons, y esto ocurre en el capítulo número 12 de la temporada número 18, llamada Pequeña Chica Grande. Y para ponerte en contexto, Bart en este capítulo recibe una licencia de conducir. Tras extinguir accidentalmente un incendio en Springfield, el incendio se origina por un accidente que tiene un granjero de una forma bastante peculiar. Este incendio llega a todo el bosque en donde se sitúa
en el campo y se llena de fuego y este se fue expandiendo muy probablemente con la fuerza del viento. Está la casa del señor Burns, quien es el más rico de toda la ciudad, pero también se extendió a algunas casas y negocios y apartamentos de Springfield. Como ven amigos, es como si el autor de Los Simpsons fuera un viajero en el tiempo. Aún hay más predicciones para el 2025 y haremos un nuevo video. Si les ha gustado pueden darle like al video y suscribirse al canal. Asimismo, pueden hacer comentarios y nos cuentan qué piensan, qué creen, si es posible viajar en el tiempo y si será que esto es lo que está pasando con los Simpson. Compártanlo en sus redes. Hasta pronto, amigos.